Los que más saben no hablan por hablar. Por eso cuando lo hacen, los queremos escuchar. Escucha Activa, un podcast de comunicación. La desinformación genera muchos clics porque está diseñada para generarte una emoción muy fuerte. Hay desinformadores que son seriales y algunos lo hacen con más intención de manipular y algunos lo harán de manera más convencida porque creen realmente, por ejemplo, en una teoría conspirativa. La lucha contra la desinformación y las fake news es una de las principales batallas que existe hoy en los medios tradicionales, digitales y en las redes sociales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de desinformación? ¿Cómo se mejora la calidad del debate público? Tenemos preguntas y tenemos respuestas de alguien que sabe. Llegó al periodismo desde la sociología y forma parte de la ONG Chequeado desde sus inicios, coordinando diferentes proyectos periodísticos dentro de la organización y también de la TAM Chequea, una red de chequeadores latinoamericanos. Hoy en Escucha Activa hablamos con Olivia Sor sobre comunicación y fake news. Para comenzar, me gustaría saber, en esta época en la que pareciera que entre redes, medios, que la verdad dejó de ser tan importante como era antes, ¿cómo funciona el chequeo de esa información? La forma en la que nosotros chequeamos es primero identificar qué chequear. Obviamente hay que seleccionar de todo lo que circula, en qué nos vamos a enfocar y qué es lo que vamos a chequear. Y tenemos como dos grandes grupos de contenido. Uno es lo que dicen los referentes públicos, los políticos, los empresarios, los sindicalistas, periodistas y demás referentes de opinión pública. Y por otro lado tenemos los contenidos que circulan en redes sociales y que por ahí se vuelven virales. Estos dos mundos a veces se cruzan, a veces hay cosas en redes sociales que después son retomadas por algún referente público o al contrario, pero básicamente lo primero que hacemos es saber de qué se está hablando y saber qué está circulando. Y a partir de ahí empezamos a seleccionar de todo eso qué es lo que es chequeable, porque obviamente hay muchas cosas que se dicen que son opiniones, sensaciones y otras cosas que a nosotros no nos corresponde opinar sobre eso. Cuando tomamos las cosas que son chequeables, lo que hacemos es evaluar cuán relevantes son. Y esto lo hacemos con algunos criterios para evaluar caso a caso. Puede ser por la relevancia del tema del que se está hablando o por el daño que podría generar la desinformación en caso de que las personas la crean, sobre todo, por ejemplo, en cosas de salud o en cuestiones que pueden generar impacto a largo plazo. Vamos a darle más prioridad. Y por otro lado, el impacto que haya tenido en la discusión pública. Si es algo que circuló muchísimo, que tuvo mucha viralidad, también le vamos a dar prioridad. Y a partir de ahí tenemos un método que tiene 8 pasos en el que consultamos a distintos tipos de fuentes, a fuentes oficiales, que son fuentes del Estado, que pueden ser desde el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, a nivel provincial, nacional, municipal y demás. Y luego fuentes alternativas como centros de estudio, universidades, centros de investigación que nos ayudan también a tener mejores datos sobre los temas. Con todo eso hablamos con especialistas para justamente poner en contexto esta información, saber que no nos estamos equivocando en la interpretación de los datos y al final de todo eso ponemos la calificación, que por ahí es lo más conocido de chequeado, que es el verdadero, falso, engañoso, insostenible, exagerado, todo lo demás, y ahí sí ya publicamos. Pero ese es un poco el proceso que hacemos, que obviamente se está haciendo en permanente y con distintas notas y distintos contenidos al mismo tiempo. ¿Y no les pasa que por el sesgo de confirmación, al refutar o calificar de falso, de engañoso, de exagerado un dato, los acusan de estar operando para un partido político? Ustedes son una organización apartidaria. Y muchas veces, chequeado porque trabaja para tal. No, le sucede también. El sesgo de confirmación influye de tal manera que terminan acusándolos a ustedes que están chequeando los datos de que en realidad no, eso no es un chequeo, eso es una operación. Todo el tiempo nos pasa, pero todo el tiempo. ¿Y cómo se trabaja? Y lo trabajamos en parte, nosotros lo que necesitamos, somos apartidarios y lo mostramos permanentemente, mostrando que efectivamente no tenemos ninguna agenda oculta. Si ustedes revisan el sitio de chequeado, ven lo que estamos haciendo, van a ver que tenemos cosas que benefician a uno y a otro según lo que den los datos y que no tenemos ninguna agenda detrás de eso. Entonces nos preocupamos mucho de mostrar ese equilibrio y el hecho de que somos apartidarios en cada uno de los contenidos que publicamos y que las cosas que hacemos no son arbitrarias. Que cuando ponemos un falso, te mostramos todas las razones por las cuales pusimos falso. Acá está la evidencia, acá están los datos. No es algo que nosotros decidimos porque se nos ocurrió, no es una opinión nuestra. Está basado en evidencia y por eso somos muy transparentes, por eso tenemos el método que les contaba al principio, lo tenemos publicado para cualquiera pueda revisar cómo llegamos a esa conclusión. Van a ver que ponemos links a todos los informes que citamos, decimos quiénes son las autoridades que estamos usando para llegar a esa conclusión, a los especialistas que estamos citando. Todo eso para que cualquiera pueda revisar cómo llegamos ahí y que se vea lo más claro posible que no hay nada arbitrario en lo que estamos haciendo, que no es un capricho nuestro.
Dicho eso, por supuesto, hay gente que nos va a querer descalificar porque no le gusta la conclusión a la que llegamos. Hay críticas genuinas que son bienvenidas, o sea, hay gente que nos puede decir, mira, se equivocaron en este dato, no tomaron en cuenta esto otro. Bienvenidas esas críticas, nos hacen hacer mejor el trabajo. Y después hay gente que simplemente quiere descalificarte porque no le gustó la conclusión y porque no le sale más fácil decir simplemente que alguien te está pagando o que estás operando para alguien que aceptar que quizás el líder que siguen se equivocó o dijo un dato que no era real. Y a mayor exposición del líder, digo, un discurso presidencial que se chequea, que ustedes lo hacen mucho, que no sé cómo hacen con la velocidad con la que chequean todos esos datos, están muy bien preparados antes del discurso, evidentemente. Pero bueno, un presidente que se expone a un discurso de 1 hora, seguramente en algún dato, por framing o por lo que sea, va a estar exagerando o cayendo en algún... ¿no? Total, y lo que hacen mucho los políticos en general es usar los datos de manera muy estratégica. Y en esa forma estratégica de presentar los datos, por ahí eligen el único dato que les da bien. Digo, incluso si no están diciendo un dato que esté mal o un dato incorrecto, por ahí están diciendo un dato engañoso porque te están comparando este momento justo con el peor de toda la serie histórica o están sacando de contexto la información para darte un pedacito muy chiquito y no está reflejando realmente lo que está ocurriendo en la realidad. Y eso, en general, casi todos los políticos lo hacen. El dato es cierto, pero está utilizado de tal manera que engaña. Te hace pensar algo que en realidad no es, exactamente. Okay. Te hace pensar que, no sé, bajó tal indicador un montón y en realidad te está comparando justo con un punto muy distinto y muy fuera de serie y no es la realidad. ¿Cuál es el objetivo final del hacer chequeo, de evitar las desinformaciones? ¿A qué busca? ¿A mejorar la sociedad, a mejorar la forma de tomar decisiones, a convertirse en un sello de calidad? ¿Cuál sería el objetivo final? Nuestro objetivo al final de todo es que los ciudadanos tengan mejores datos y mejor información para tomar decisiones y que les sea fácil llegar a esos datos. Nosotros nacimos con el objetivo de, en un momento en que había muchas opiniones y muchos distintos datos circulando y era difícil saber cuál era más confiable y cuál no, esto fue en 2009, 2010, en que el INDEC estaba en ese momento intervenido, no había buenos datos de inflación y de pobreza, muchos datos estaban cuestionados. Y había también la polarización en ese momento entre el gobierno y el grupo Clarín, en el que había una idea de que si estabas con uno le creías todo a uno, si estabas con el otro no le creías nada. Queríamos encontrar un formato fácil y sencillo para llegar a las personas con datos confiables y que pudiesen tomar sus propias decisiones. Que después cada uno tenga su opinión, pero que tengamos una base común sobre la cual nos podamos apoyar. Entonces, por ejemplo, si vamos a discutir la política de construcción de viviendas que se discutía mucho en esa época, que la cantidad de casas que se hicieron sea algo que cualquiera pueda saber fácilmente. Después, si fueron muchas, si fueron pocas, si se le dieron a las personas que las necesitaban, cuánto costaron, todo el resto de las discusiones vienen por encima de eso. Pero tener una base común sobre la cual podemos estar de acuerdo y que cualquier ciudadano que quiera llegar a esa información lo pueda hacer de la manera más sencilla posible. Que no tenga que leer 57 PDFs colgados en una página del gobierno atrás de no sé qué. Entonces, Eso no se ha chequeado. Exactamente. Nosotros vamos a los 57 PDFs y revisamos todo. Pero la idea es que esa información esté presentada de forma fácil y sencilla para el que quiera informarse y tener buenos datos. Dale. Perdón. No, hoy entré de vuelta a la página de chequeado antes de esta charla y se está colando muy fuerte el tema de la inteligencia artificial. Sí. Y la facilidad que tenemos hoy para hacerle decir a alguien algo que no dijo, para imitar una voz, para imitar Tremendo. Incluso hasta en video, o imitar el estilo de escritura de una persona e inventarle una cita. ¿Cómo se chequea eso? O sea, porque muchas veces, bueno, con la pregunta directa al involucrado, pero... Sí. Pero no es suficiente. No. Porque si yo soy el involucrado y, por ejemplo, hay un audio mío circulando donde digo cosas horribles y me preguntas, ¿este audio es tuyo? Te voy a decir, no es mío, listo. Bueno, no ¿Escudo es, en la inteligencia artificial? Y no es suficiente para nosotros para desmentir que sea efectivamente el audio, digamos. Siendo honesta, no sé cómo vamos a hacer con la inteligencia artificial. Es un desafío enorme el que tenemos por delante. Estamos desarrollando técnicas y estrategias, no es que no nos estamos preparando, pero también es difícil predecir cuán buenas van a terminar siendo. Digo, si siguen mejorando al nivel que las hemos visto mejorar en el último tiempo y que efectivamente en 6 meses es imposible saber si un video fue generado por inteligencia artificial o no, vamos a tener un problema muy grande. Hoy todavía es posible darse cuenta con detalles, las manos no le salen bien, las sombras están raras, si la persona tiene, por ejemplo, lentes, se nota un poco que están hechos con inteligencia artificial, hay cosas que nos pueden ayudar. Si sigue mejorando al ritmo que viene mejorando, por ahí en 6 meses, en un año, eso ya no lo tenemos como señales. Y creo que ahí también vamos a tener que apelar a técnicas más viejas del periodismo y menos tecnológicas.
más que buscar tecnología que nos permita identificar si fue generado con inteligencia artificial o no, que va a ser muy difícil por la calidad que produzcan, va a ser ir a otras fuentes. Había otras personas en ese espacio, alguien más vio esto que ocurrió, hay otro video filmado desde otro ángulo de esto mismo, empezar a hablar con otras fuentes y que eso también nos permita desmentir o confirmar esos videos que empiecen a circular. Y otra pregunta, ¿cómo sería el objetivo a principio de año? Se sientan en Chequeado y dicen, bueno, mi objetivo comunicacional para este año es este. Porque me imagino esto, ¿no? Ya tenés gente formada que aprendió a chequear, que eso debe llevar un trabajo, Sí. que aprendan a chequear, que aprendan a buscar fuentes, tenés fuentes identificadas, o sea, tenés como un embudo para llegar al resultado. Bueno, ¿cómo hago para que eso llegue a la mayor cantidad de gente posible? ¿Cómo es ese objetivo y cómo lo miden? Es un desafío grande, porque además nosotros no solo queremos llegar a la mayor gente posible, también queremos llegar en lo posible a quienes vieron la desinformación originalmente. Sobre todo cuando hablamos de desinformación en redes sociales, que es si la desinformación circula en este grupo y nosotros chequeamos y se lo damos a este grupo, tampoco estamos cumpliendo del todo nuestro objetivo, porque lo que nosotros queremos es que la gente no caiga en la desinformación. Y si vos nunca caíste en la desinformación y ya estabas bien informado, tanto no me necesitas. Estamos felices de tenerlos en el sitio y de que nos consuman y todo lo demás, pero no son realmente los públicos que más nos necesitan. Entonces, desarrollamos estrategias en redes sociales para poder llegar en cada red social lo más posible con las desinformaciones que circularon en esa red social. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una línea de WhatsApp donde la gente nos manda contenidos que circularon y que no están seguros si son ciertos o no. Bueno, las cosas que nos mandan por WhatsApp las vamos a tratar de responder por WhatsApp y no ponerlas por ahí en Twitter o en TikTok o en otros espacios, si es que no están circulando ahí. Si están circulando ahí, sí, vamos a ir. Pero también tener contenidos que estén en el formato más cercano a lo que se usa en esas redes sociales, en TikTok, en Twitter, X, en Instagram, en Facebook y en los distintos espacios. Con lo cual lo que tratamos de hacer es tener estrategias un poco diferenciadas por red social que tengan en cuenta lo que cualquiera que está comunicando hace, que es el lenguaje de cada red social y lo propio, y a eso le sumamos también qué desinformaciones están circulando. Y después lo medimos a través de métricas como haría cualquier marca, cualquier medio de comunicación. Nos sentamos a ver las métricas de a quiénes estamos llegando, con qué logramos llegar a audiencias nuevas, qué tipo de formato nos está funcionando bien y todo el resto de métricas habituales. Me disparas una pregunta, ¿cuál es, si tienen identificado, calculo que sí a partir de este trabajo que hacen, la red social favorita de la desinformación y cuál es la que es tal vez un poquito más confiable? No sé si hay una red que tenga menos información que otras. Hay algunas que tienen un poco más de moderación y que en sus propios sistemas tienen armados procesos más de moderación. Sí hemos visto, por ejemplo, un aumento en la desinformación en X, en Twitter, en el último año y medio, es más o menos, desde que se sacaron algunas de las reglamentaciones que había antes en Twitter. Y hay algunos estudios que muestran bastante claramente cómo aumentó la exposición de desinformantes seriales, digamos, en esa red, que empezaron a tener mucho más exposición a nivel global, con lo cual ahí hemos visto un aumento claro. Pero después hay cosas que también son muy difíciles. Por ejemplo, TikTok tiene un algoritmo que hace que sea muy difícil saber exactamente qué es lo que está circulando. Vos ves un pedacito de lo que está circulando en todas, pero en TikTok en particular, esa burbuja que se genera a través de tus consumos hace que también sea muy difícil saber qué están viendo otros. Entonces cambia mucho de red en red. WhatsApp no es una red social, pero es un espacio donde se comparte mucho contenido social y es privado, por supuesto, y está muy bien que sea así, y eso hace que sea muy difícil saber cuánta desinformación está circulando ahí también. Con lo cual es difícil saber exacto. Creo que cada una tiene sus particularidades. También tiene mucho que ver con la estructura de esas redes sociales, cómo permiten la monetización, por ejemplo, porque la desinformación a veces también lo que busca es plata. Y si permite la monetización esa plataforma, a pesar de compartir desinformación o no, también tiene un impacto sobre lo que termina circulando. ¿Cómo es la colaboración de Chequeado con alguna de estas redes? ¿Tienen relación con las redes? ¿Les dan, no sé, tienen un contacto, por ejemplo, no sé, en Meta, que te dice, cada vez que detectes esto, pasa esto? Una cosa que yo vi muy claramente en estos últimos años, después post-pandemia, es que había muchos reenviados, como que se favorecía eso, ¿no? El reenviar tal vez noticias falsas, y ahora se bloqueó. Por ejemplo, ¿tienen alguna vinculación así con las redes como para ir diciéndole, ojo con esto, está pasando tal cosa? Sí, tenemos vínculo con la mayoría de las redes sociales. Antes teníamos con Twitter, ahora no están tan buenas las relaciones en esa línea, pero sí tenemos vínculo con ellas. Con Meta en particular, Meta tiene un programa
con chequeadores certificados alrededor del mundo. Nosotros somos parte de una red internacional de chequeadores. Cada año nos certifican mostrando que somos apartidarios, que la forma en que nos financiamos es transparente, que tenemos un método, un sistema de corrección y una serie de otros criterios. Y Meta trabaja con estos chequeadores alrededor del mundo para que nosotros verificamos cosas que circulan en la plataforma de Meta, que podemos elegir nosotros independientemente de qué es lo que nos parece relevante para chequear. Y una vez que lo chequeamos, le pone esa información al posteo. O sea, no baja contenido, sino que simplemente dice, este posteo que está acá, chequeado dice que es falso. ¿Querés verlo igual? Listo, es tu decisión. ¿Vas a compartirlo? ¿Estás seguro que lo querés compartir? Chequeado dice que es falso. Acá está la nota de chequeado. ¿Vos lo querés compartir igual? Listo, acá está. Es una advertencia simplemente para que la persona tenga esa información y ese contexto antes de compartirlo. Entonces ahí tenemos una colaboración, digamos, más cercana. Pero después con el resto de las redes sociales también tenemos con TikTok y con otras, tenemos vínculo, hacemos proyectos en conjunto, nos apoyan en algunos proyectos. El año pasado hicimos Reverso, que es una alianza con más de 100 medios a nivel nacional para luchar contra la desinformación y nos apoyan en ese tipo de proyectos también, con lo cual en general tenemos vínculos con ellas y trabajo cercano. Está bueno eso, porque lo que te termina pasando tal vez es que si no tenés esa vinculación con la red, te vas volviendo cada vez más entrópico, ¿no? Te quedás con tu público, con el que ya entra a tu sitio. No, y para nosotros es muy importante poder salir y poder buscar a los públicos que más nos necesitan. De vuelta, hay poblaciones que son especialmente vulnerables a la desinformación y eso va a depender un poco del tema o del momento en el que estamos. Y necesitamos salir a buscar activamente a esos públicos y a esas personas para que puedan tener buena información. No es que nos quedamos tranquilos simplemente con el número o con la llegada que tenemos. Creemos mucho en que para cumplir nuestro objetivo necesitamos siempre no solo ampliar, sino llegar a quienes más necesitan esa buena información. ¿Hay un tema generacional ahí? Hay gente tal vez más vieja que cree más en los medios de comunicación, los tiene como más en un altar. Bueno, Sí. no, lo vi en el diario, lo vi en la tele, ya está, esto es correcto, y por ahí los chicos más jóvenes son un poco más desconfiados en ese sentido. ¿Sabes que la edad juega raro? Porque hay bastantes estudios de que las personas mayores, por cuestiones cognitivas, por menos conocimiento de la tecnología y un montón de cosas, podrían ser más vulnerables a la desinformación. Pasa con las estafas, por ejemplo, que muchas veces vemos que las personas mayores pueden ser vulnerables, sobre todo a las estafas que es por WhatsApp o por el home banking o cosas por el estilo. Ahora, nosotros, por ejemplo, durante la pandemia dijimos, listo, las personas mayores necesitamos armar un espacio para que puedan sacar todas las desinformación que están viendo sobre las vacunas para que no vaya a ser que eso las frene de ir a vacunarse. Y abrimos líneas de WhatsApp, hicimos un montón de trabajo con socios en distintos países de América Latina, todo. Y lo que vimos fue que cuando empezó el proceso de vacunación, las personas mayores, la gran mayoría, estaba tan harta del COVID y de tener miedo y del riesgo y no sé qué, que salieron corriendo a vacunarse y no hubo mucho tema con eso. Y los más jóvenes, en cambio, las tasas de vacunación fueron un poco más bajas y posiblemente sea porque vieron en redes muchos contenidos de no, el efecto que va a tener a 10 años, a 15 años, a no sé qué, y eso les haya terminado afectando mucho más. Entonces, creo que como son muchas cosas que se juegan al mismo tiempo, hay por un lado el desconocimiento de la tecnología o cierto respeto por los medios tradicionales que puede jugarles en contra. Pero después a los jóvenes estar todo el tiempo en redes sociales también te puede jugar en contra, en el sentido de que estás mucho más expuesto a distintos contenidos y a distintas desinformaciones y que eso también termina afectando en otros lados. Con lo cual creo que es muy caso por caso y tema por tema quién está siendo más afectado por la desinformación. ¿Y cómo te juega el algoritmo, como hacíamos recién Total. en TikTok? Si entras en una de esas burbujas y en uno de esos loops de desinformación y te empieza a llegar más y más desinformación, por ahí te termina afectando mucho más. Si tenés un consumo más tranquilo por ahí, terminás en contenidos, no sé, si te gusta ver videos de animalitos, por ahí no terminás tan expuesto a la desinformación. ¿De dónde crees que viene la desinformación? ¿Viene de algo intencional? ¿Viene de errores? ¿Viene de objetivos políticos? Creo que de las tres, De las y tres. más, sí. Creo que hay desinformación que puede ser un error. Gente que saca una foto pensando que esto significa algo y no significa eso, y saca de contexto la información con poca información y termina echando a rodar una bola de desinformación. Hay cosas que son a propósito, o sea, hay desinformadores que son seriales, y algunos lo hacen con más intención de manipular, y algunos lo harán de manera más convencida porque creen realmente, por ejemplo, en una teoría conspirativa y circulan cantidad de desinformación, pero convencidos de que es cierta, aunque es totalmente falso y está probado que sea falsa. Con lo cual, y hay algunos que lo hacen por plata. Digo, Trabajan de desinformar. la desinformación genera muchos clics porque está diseñada para generarte una emoción muy fuerte, para que vos lo veas y digas, qué bronca, no puede ser cierto esto, o ay, qué lindo, me genera esperanza, lo que sea.
Esos clics son monetizables a través de publicidad y por eso también depende mucho cómo funcionen las distintas redes sociales y cuándo se puede monetizar y cuándo no, cómo circula la desinformación. Y también genera muchas veces comunidades de seguidores muy intensas, que después por ahí te hacen donaciones o te compran tus productos. Lo vemos mucho con cuestiones de salud, por ejemplo, que después... Te votan. Te votan, pero te ven con cuestiones de salud de que, por ejemplo, son productos que supuestamente te vas a curar con esto, que no sé qué, y bueno, generas toda una base de personas que creen en esto, a pesar de que es totalmente falso y te terminan comprando o yendo al seminario o haciendo todo este tipo de cuestiones. Con lo cual, creo que hay varias motivaciones ahí y creo que es súper importante tenerlas claras para poder también combatir la desinformación. Porque una cosa es pedir, por ejemplo, que las plataformas no permitan monetizar desinformación o hacer trabajo con las plataformas para que eso no genere dinero, o con las publicidades en sitios, por ejemplo, que también pasa mucho a través de Google. Otra cosa es pensar que están haciendo una manipulación política y entonces ahí la monetización no te va a jugar mucho y necesitas encontrar otras estrategias para que no sea favorecida la desinformación en esos casos. ¿Y cómo hace un influencer que recibe una oferta para subir una story avalando un producto, una oferta jugosa, y dice, bueno, sí, yo vendo este espacio, sí, genero este contenido, puede recurrir a un fact-checking para decir, che, esto que estoy promocionando tiene... Es cierto, ¿no? Tiene estas Con propiedades. las cripto pasó mucho en un momento. Bueno, sí. con las cripto. Hubo varios productos que estoy pensando en varios casos que pasaron. Porque ahí están monetizando, pero es indirecto. Total. Entonces es difícil que lo bloquee la plataforma. Sí. Y es algo muy parecido a lo que pasaba, por ejemplo, con las publicidades en la televisión o con los PNTs tradicionales en que te decían tomate estos polvos y vas a bajar de peso y cosas por el estilo y terminabas teniendo conductores de televisión muy conocidos avalando cosas que no tenían ninguna base científica y al contrario podían hasta ser dañinas. Y en eso creo que se juega la responsabilidad de quien está también, digo, hay un límite a cuánto pueden investigar en profundidad. Si es algo que está, no sé, autorizado por la MAT y demás, y bueno, más o menos está en regla. Ahora sí hay una responsabilidad de cada uno que recibe dinero por eso, estás poniendo tu nombre y tu cara en pos de un producto y recibiendo plata por eso, que es lo que estás presentando. Nosotros como chequeado, por ejemplo, no hacemos chequeo de ese tipo de cuestiones, pero tranquilamente es un trabajo que se puede hacer buscando información y evidencia de qué es lo que estás respaldando. En tu experiencia ya contaste que tenías relación regional, que se hicieron alianzas con otros países. ¿Qué diferencia hay entre el argentino como consumidor de redes y medios versus nuestros países vecinos, por ejemplo? Hay algunas diferencias, también depende mucho con qué país nos comparamos. Creo que más allá del consumo, y digo, las cantidades de horas de consumo, y que los argentinos a veces en algunas encuestas salimos muy conectados, están muy conectados a las redes, los fenómenos tienden a ser más o menos parecidos a nivel regional, incluso a nivel global. Digo, hay algunas especificidades y algunas cuestiones de cada país, pero en general la forma en que nos comunicamos, los tipos de desafíos que estamos enfrentando en cada una de las plataformas y demás, tienden a ser bastante similares. Obviamente, cada país tiene sus crisis y sus momentos y sus intensidades. Nosotros trabajamos en esta red que se llama LATAM Chequea, que es una red de chequeadores latinoamericanos. Somos más de 40 organizaciones. Y a veces pensamos que Argentina es súper intenso hasta que hablas con los colegas en Perú, hasta que hablas con los colegas en México, hasta que hablas con los colegas en Brasil y decís, bueno, listo, todos tenemos nuestros problemas y hay algunos momentos distintos para cada uno, pero los desafíos tienden a ser bastante similares. Más parecidos a los que pensamos a veces también. Incluso la desinformación política o alrededor de las elecciones, que pensamos que es súper propia de cada país, cuando las mirás un poco a nivel regional, son más parecidas de lo que podrías pensar. Con lo cual creo que hay tendencias que son interesantes para ver que quienes desinforman o se articulan o se copian mucho de lo que está pasando en otros lugares también. Los años electorales que duran ahora un montón entre las primarias y después las elecciones generales, eventualmente un balotaje, son años intensos para ustedes, ¿no? Intensísimos. El año electoral del año pasado en particular, todos los años electorales son intensos, pero el año pasado entre primarias, primera vuelta, segunda vuelta, es muy largo. Eso lo vivimos todos, creo. Pero además es muy intenso. Nosotros hacemos chequeos en vivo, por ejemplo, y hacemos chequeos en vivo de los debates. Y eso es, claro, sentarnos a las 9 de la noche que empiezan y terminar a las 4 o 5 de la mañana con los últimos chequeos que estamos sacando y después seguir al día siguiente a las 8 de la mañana para seguir publicando otros chequeos. Entonces es mucho trabajo. A la vez
es muy lindo porque es un momento en que la gente quiere saber, la gente se interesa mucho en esa discusión y en eso, y no todos los años se interesan tanto necesariamente en la discusión pública. Y justo cuando tenemos que ir a votar, bueno, todos nos metemos un poco más a ver qué está pasando, y eso también implica que el trabajo es más necesario y más valioso que, bueno, no quiero decir que en otros momentos no lo sea, pero quiero decir, en esos momentos es más intenso y se ve más claramente el impacto que se puede tener. Muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a Un ustedes. placer. Una ciencia que se explica a sí misma. Esto fue Escucha Activa, un podcast de comunicación.